Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cómo pueden estimar y correr un modelo de panel de datos en Stata. La verdad es que no voy a entrar tanto en detalles en explicarte la parte teórica de lo que es un panel de datos, qué es un panel de datos corto, largo, un panel de datos balanceado, desbalanceados. No quiero entrar tanto en detalle en la parte teórica, sino más bien en la parte técnica, en la parte práctica de cómo correrlo en Stata. Entonces te invito a que tú revises por tu cuenta la teoría del panel de datos, cuándo se recomienda, cuándo no, cuándo se usa, para que cuando tú veas este video, pues entres directamente a las cuestiones técnicas de cómo correrlo en Stata. Eso es lo que yo te invito a hacer. Entonces vamos a empezar y te voy a explicar cómo correr un modelo de panel de datos y cuáles son algunas de las pruebas que debes utilizar para saber, número uno, si es recomendable o no usar un panel de datos. Número dos, vamos a probar cuál es el modelo que te conviene o que debes correr en relación a si correr un modelo de efectos fijos o bien si correr un modelo de efectos aleatorios. También te voy a explicar cómo puedes hacer una prueba para saber si existe heteroscedasticidad en tu panel de datos y también la prueba para revisar si tu modelo tiene autocorrelación. Entonces, en general, eso es lo que vamos a estar revisando en este video y voy a utilizar una base de datos ficticia que voy a compartir contigo en la descripción del video. También voy a compartir contigo el archivo do file para que si tú quieres hacer pruebas al mismo tiempo que yo, pues lo vayas haciendo, ¿no? Entonces toda esta información la vas a poder encontrar en la descripción de este video. Vamos a empezar revisando la información que tenemos. Tú puedes ver que aquí tenemos las variables en la parte de arriba, la variable dependiente y las variables explicativas x1, x2, x3 y x4. También podemos ir a verlas aquí donde dice Data Editor o Data Browser. Tú puedes ver aquí las variables que tenemos. Tenemos la empresa, el tiempo, la variable dependiente y las variables explicativas. Entonces, aquí tú puedes revisarlo ya con más calma. Para explicarle al Stata o para que Stata entienda que vamos a utilizar un panel de datos, se deben utilizar ciertos comandos. Los comandos que vamos a utilizar, pues te los voy a compartir aquí en este archivo do file que tengo, pero pues los puedes visualizar aquí también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente eso, ¿no? Vamos a utilizar este comando que se llama xtset y lo vamos a poner acá para decirle a Stata que se trata de un panel de datos. Normalmente, cuando son paneles de datos, el comando siempre empieza con las letras XT. Entonces, una vez que ponemos este comando y le damos Enter, aquí aparece el periodo de tiempo. Aparece que los datos que nosotros tenemos son del año 2017 al año 2019 y que se trata de un panel balanceado. Otra de las cosas que podemos hacer es, en el caso de que tú necesites generar o transformar variables como logaritmos naturales, pues también podemos hacerla, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de si tú quieres utilizar logaritmos naturales de alguna variable, por ejemplo aquí de x3, pues ponemos que genere una nueva variable que nosotros vamos a estar utilizando como el logaritmo natural. Entonces puedes hacer esto para generarlo y nos genera una nueva variable, ¿no? Que aparece aquí en la parte número 3, en la parte final de las variables, ¿no? En la parte número 3. Pero ahí tenemos una nueva variable. Eso es en caso de que tú necesites transformar alguna variable para tu estudio, ¿no? Una vez que ya tenemos estas variables generadas con logaritmos, también podemos hacer correlaciones. Entonces voy a copiar este comando y vamos a hacer correlaciones. Puedo dejarla así como x3 o puedo correrle en lugar de x3 pues el logaritmo natural que acabo de generar, que lo voy a cambiar, y le podemos pedir también
La significancia, la parte que aparece aquí abajo es la significancia de nuestras variables en caso de que tú la necesites, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que nosotros también podemos hacer, revisar las correlaciones entre las variables y una vez que revisamos esto, pues ya lo que sigue es correr nuestro panel de datos. Pero para saber si en realidad necesitamos un panel de datos, pues es importante que hagamos una prueba que es la prueba del multiplicador de Lagrange. Esta prueba del multiplicador de Lagrange solamente se corre con modelos de efectos aleatorios y es importante que se corra para saber si utilizamos un modelo de regresión con mínimos cuadrados ordinarios o si realmente sí necesitamos un panel de datos. Entonces, para hacer esta prueba, vamos a primero a instalar una extensión del Stata, que es esta que se conoce como XTCSD. Entonces la vamos a poner aquí, find it XTCSD. Insisto, es una extensión para hacer estas pruebas. Le das Enter y la instalas. Yo ya la tengo instalada, pero si tú no la tienes instalada es importante que lo hagas porque vamos a utilizar el comando y si no lo tienes pues no va a correr, ¿no? Cuando tú le das Enter te aparece esta pantallita que está aquí y entonces le vas a dar clic aquí. Sí, le das clic y le vas a dar donde dice Click here to install para que se instale esta extensión. Una vez que dice que ya está instalado, pues ya lo cierras y ya lo vamos a poder utilizar para hacer nuestras pruebas, específicamente la de la prueba del multiplicador de Lagrange. Esta prueba del multiplicador de Lagrange nos sirve para saber qué es lo que nos conviene más usar, si usar mínimos cuadrados ordinarios o si debemos utilizar un panel de datos, ¿sí? Entonces, esa es la primera de las pruebas que vamos a hacer. Entonces, voy a copiar este comando que está aquí, me lo voy a llevar a Stata para hacer la prueba del multiplicador de Lagrange. Esta prueba siempre se hace con Random Effects, ¿sí? Entonces, le voy a dar Enter, ¿sí? Y luego le voy a escribir el comando xttest0, ¿sí? Después de correr un modelo de panel de datos como está aquí, xtreg, mi variable dependiente, mis variables explicativas, random effects, luego enseguida le voy a poner xttest0 y le voy a dar enter, ¿sí? A ver, no se dio enter y aquí aparece el nivel de significancia. Si resulta significativo, quiere decir que debemos utilizar panel de datos. Si resulta no significativo, quiere decir que debemos utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Y aquí te pongo en esta pantalla lo que significa, ¿sí? Si resulta mayor a 0.05, usamos mínimos cuadrados. Si resulta menor a 0.05, significa que existe heterogeneidad no observada y que debes utilizar un panel de datos. Otra de las pruebas que nos sirven para confirmar si usar panel de datos es la prueba de Pesaran. Entonces la voy a copiar aquí y le voy a dar enter, ¿sí? Y también aquí aparece .000, nos resulta significativa, lo cual confirma lo que nosotros ya sabíamos, que se recomendaba utilizar un panel de datos. Entonces, bueno, esa es una de las primeras pruebas. Ahora bien, ¿cuál modelo de panel de datos utilizamos? ¿Utilizamos efectos fijos o utilizamos efectos aleatorios? Y para saber eso, vamos a utilizar el test de Hausman o la prueba de Hausman. Y entonces voy a copiar estos comandos que tengo aquí, ¿sí? Me los voy a traer para acá, a Stata. Recuerda que te voy a compartir el do file, entonces no te preocupes tanto. Voy a correr un modelo de efectos aleatorios, random effects, y luego voy a guardar mis resultados con este comando que dice estimates store RE1, ¿sí? RE1 yo se lo puse, o sea, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner random effects 2, random effects 3 o nada más random effects. Yo le voy a poner random effects 1. Entonces le voy a dar enter, se corre el modelo con efectos aleatorios y me guarda los resultados. Ahora lo que sigue es correr un modelo pero con efectos fijos y también guardar los resultados. Entonces déjame los traigo para acá. Ahora voy a hacer lo mismo pero con efectos fijos, Fixed Effects, aquí está, y los voy a guardar también,
¿sí? Y le doy Enter. Y eso es lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la prueba de Hausmann para saber si corremos o utilizamos un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Hausmann Fixed Effects 1, Random Effects 1. Y le doy Enter. Y aquí resulta no significativo, lo cual quiere decir que debemos utilizar un modelo de efectos aleatorios. Aquí nuevamente en mi do file te lo pongo, aquí está. Si resulta mayor a 0.05, entonces el efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas y se recomienda utilizar un modelo de panel de datos con efectos aleatorios. Si hubiera resultado menor a 0.05, pues utilizamos efectos fijos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya sabemos que hicimos la prueba para saber si usar panel de datos o mínimos cuadrados y resultó panel de datos. Hicimos la prueba de Hausmann para saber si usamos efectos fijos o efectos aleatorios y resultó que debemos utilizar efectos aleatorios. Otra de las pruebas que vamos a hacer es el test de Goodrich, el test de autocorrelación. Entonces, este test de autocorrelación nos sirve para saber si nuestro modelo tiene autocorrelación de primer orden o si no tiene autocorrelación de primer orden, y también tenemos que instalar una extensión que es esta extensión que se llama XT-Serial. ¿Sí? Entonces la voy a traer para acá. ¿Sí? Le ponemos find it, XT-Serial y le damos enter. Igual que la vez pasada, se abre una pantallita aquí. ¿Sí? Aquí déjame la hago más grande y le vas a dar clic aquí donde dice ST0039. ¿Sí? Y le vas a dar instalar. Click here to install. Entonces, una vez que la tienes instalada, la cerramos porque eso significa que ya podemos utilizar esta extensión para saber si nuestro modelo tiene autocorrelación o no. Pero pues lo primero que hay que hacer es correrla con efectos aleatorios. Déjame lo copio para acá. Lo corremos con efectos aleatorios y luego vamos a correr la extensión XT-Serial. Déjame la copio también acá y le vamos a poner output al final, output. Después de correr efectos aleatorios, hacemos esto y le vamos a dar enter. Ahí no se dio enter. Ahí está. Sí, y también resulta no significativo. Es mayor a 0.05. ¿Qué quiere decir esto de que es mayor a 0.05? Quiere decir que no vamos a rechazar la hipótesis nula, que quiere decir que no tenemos autocorrelación de primer orden. ¿Cómo sabemos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Creo que por aquí también te la puse. Si resulta mayor a 0.05, no existe autocorrelación de primer orden. Si resulta menor a 0.05, quiere decir que sí tenemos autocorrelación, pero nos dio 0.06, entonces no rechazamos la hipótesis nula, lo cual significa que no tenemos autocorrelación de primer orden. Ya llevamos hasta aquí 3 pruebas. Otra de las pruebas que tenemos que hacer es la prueba de heterocedasticidad para saber, con el test modificado de Wald, para saber si el modelo tiene heterocedasticidad o no tiene heterocedasticidad. Esta prueba o este test modificado de Wald solamente se corre, con efectos fijos. Y entonces tenemos que instalar otra vez la extensión que se llama XT-Test3. Es otra extensión que tenemos que instalar aquí en Stata. ¿Sí? Para poder utilizar el comando le damos enter, ¿sí? Y le vas a dar que se instale como lo hicimos en las ocasiones anteriores y le vamos a dar click here to install para que se instale, ¿no? Entonces ya vamos a cerrar aquí y ya vamos a poder utilizar esta prueba de heterocedasticidad. Este test modificado de Wald, como te decía hace un momento, solo es con efectos fijos. Entonces vamos a correr un modelo de efectos fijos, ¿sí? Y luego, déjame le doy enter. Y luego vamos a correr, ahora sí, el test de Wald y solamente le vamos a poner XT-Test3 después de correr el modelo de efectos fijos y nos da significativo. ¿Qué quiere decir esto de significativo? Aquí también te lo puse. Quiere decir que existe heterocedasticidad.
Sí, porque es un valor menor a 0.05. De igual forma, si hubiera salido mayor a 0.05, significaría que no tenemos problemas de heterocelasticidad, pero en este caso nos dio menor a 0.05, resultó significativo si tenemos heterocelasticidad en nuestro modelo. Pero bueno, esto no es el fin del mundo. En el caso de que tu modelo presente heterocelasticidad, pues lo que nosotros podemos hacer es correr un modelo de panel de datos robusto, que son estos dos que tenemos aquí. Puedes utilizar este modelo que es XTPCSE, que significa un modelo de corrección de errores estándar. Entonces le vamos a indicar que tenemos problemas de heterocelasticidad y lo vamos a correr. Esto es un modelo como robusto y le vamos a dar Enter. ¿Sí? Esta es una forma. La otra forma para correr un modelo que tiene problemas de heterocelasticidad es con el modelo de GLS o mínimos cuadrados generalizados, que es este que está aquí, pero el comando es un poquito diferente. Se corre así, pero se pone P, o sea, al final de XTGLS se le pone coma P y entre paréntesis H de heterocelasticidad y lo corremos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos hacer cuando nuestro modelo presenta problemas de heterocelasticidad, pero no tiene autocorrelación. ¿Sí? En el peor de los casos, que tenga tanto heterocelasticidad como autocorrelación, pues aquí te dejé algunas otras opciones. Puedes correr este modelo que tiene heterocelasticidad, déjalo pongo aquí, y tiene también autocorrelación y lo ponemos aquí. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las opciones que yo te puedo dar para correr un modelo de panel de datos. Espero que este tutorial te haya servido para que aprendas a correr un modelo de panel de datos en Stata. Te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta pronto.